Me avisen si no se me escucha o algo así, ¿ok? Y bueno, nos habíamos quedado en este entonces, continuando, eh, un laboratorio pequeño. Acá hay varios, de hecho hay varios ejercicios. Hemos visto cómo funciona este test data, ¿no? Simplemente va a verificar que su código escrito esté correcto. Ok, continuando entonces, vamos a ir viendo varios ejercicios. Algunos son más complejos que otros, creo que hay otro similar a este. Entonces, con suerte esperamos que esta plataforma no se haya muerto también. Creo que no. Me parece que sí se ha mantenido, así que, ok. Acá hay otro que tengo que hacer, es aumentar al código que ya teníamos. Entonces tengo que probar una función que tome dos argumentos, un año, un mes, y que me devuelva el número de días del mes o del día del año, suponiendo que febrero también tiene una diferencia. Va a tener 29 días o 28 dependiendo del año. Entonces, aquí pueden utilizar lo que son condicionales, el código anterior de por sí ya pueden utilizarlo. Y acá están los años de prueba, cómo tendrían que probar. Si pongo 1900 con los dos, el mes febrero, me tendría que salir que son 28, bueno, con 28 días, ¿no? Si es así me va a salir ok y si no me va a salir error. Entonces, ya teniendo la base del anterior código, ustedes pueden completar. Son condicionales en sí. Okay. Vamos todo bien entonces. Mientras va cargando. Creo que son 4 ejercicios acá. Les voy a explicar entonces de qué van estos laboratorios. Este es otro aumentándole al anterior. Entonces, lo bueno es que ya tenemos el primero. El segundo tienen que hacerlo ustedes. Y en base a ese segundo van a tener que hacer este otro. Bueno, estos otros dos, en realidad, acá más abajo nos da lo mismo, ¿no? ¿Qué me dice? Voy a tener que escribir funciones y voy a pasarle parámetros. Voy a necesitar utilizar return, el construir un conjunto de funciones de utilidad, aunque están, ¿no?, en las bases, se podría decir, y utilizar nuestras propias funciones. Ok, quiero probar la función que toma 3 argumentos, un año, mes, un día, y que me devuelva el día correspondiente del año o que me devuelva known si alguno de los argumentos no es válido. Yo voy a mostrar de esta manera. Me tendré que mostrar esto, ¿no? Si es que el día correspondiente y demás. Considerando estas funciones que ya las han implementado, pues tendría que devolverme algo diferente, ¿no? Como les dice acá, que me devuelva el día correspondiente o del año. Y eso, si tienen los códigos acá, eso ya es simplemente aumentarlo. ¿Ok? Esto es lo interesante de estos laboratorios, ¿no? Uno va atrás del otro. Entonces, si no hacen el primero, que bueno, por suerte ya hicimos el primero de los años bisiestos, pues ya van a poder. Ok, otro ejercicio, nivel medio, ok. Tenemos que ver los algoritmos clásicos, a ver cuáles son. Y bueno, utilizar funciones. Acá nos dice, un número natural es primo si es que es mayor que 1 y si no tiene más divisores que 1 y sí mismo. Si se dividiría por otro número, no es un número primo en sí. Por ejemplo, 8 no es primo ya que se puede dividir entre 4, entre 2, entre 1, entre 8, ¿no? Entonces tiene más de 2 divisores. Entonces, obviamente este no es primo. 7 no puede dividirse entre ninguno. Solamente sería 7 y 1. Entonces, este sí es un número primo. Considerando eso entonces de los números primos, vamos a tener nuestra función isPrime, ¿no? Es primo, que va a tomar un argumento, el valor que va a verificar si es o no es primo. Y me va a devolver true si es que sí fuera primo y false si no es primo. Entonces, acá yo tengo que definir mi función.
donde yo verifico si es divisible entre solamente ese número y entre 1. Si no fuera así, va a ser false, y si fuera así, true. Una vez que está hecho, pues aquí me está mostrando el rango. Esta es una prueba. Está haciendo un rango del 1 al 20 y me pregunta si es primo ese elemento. Y me va a mostrar, obviamente, según mi salida, me va a mostrar o true o false. Y eso. Ok, entonces ahí tienen la idea. Si yo meto, por ejemplo, también hice datos de prueba y mi salida esperada. De hecho, si yo hago correr esto, me tendría que salir 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 y 19. Ok, entonces, como me va a mostrar solamente true o false, si fuera true me lo va a imprimir. Si fuera false no va a hacer nada. Entonces eso es básicamente lo que me dice. 2 es primo, 3 primo, todos los que son primos me va a mostrar acá. Ok. Continuamos entonces. Ok. Otro ejercicio son conversiones. Este no es tan complejo, creo, está como fácil de hecho. ¿Y qué necesito? Bueno, me dice acá, ¿no? El combustible del automóvil se puede usar de diferentes maneras. En Europa se utiliza cada 100 kilómetros y en Estados Unidos es por un galón de combustible. Bueno, entonces voy a convertir de, acá me dice millas a galón, ¿no? Millas por galón, de kilómetros a millas por galón y también de millas por galón a kilómetros por hora. De esa manera, ¿qué nos dice acá? Bueno, acá está la información. Una milla es 1600, o no sé, en todo caso sería 1.000.000, no, 1609,344 metros, creo, medio raro, punto decimal, y que, ok, y un galón es 3,785, bla, 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 litros. Entonces, una vez que ustedes pongan estos valores, acá les da las pruebas, les tendría que salir esto, ¿no? Si es que está bien su código, les va a mostrar esto. Es una conversión, habíamos hecho ya la conversión antes. Esto entonces es lo mismo, la misma idea, solamente que con funciones. Creo que este es el más sencillo de todos estos. Así que lo pueden realizar. Hemos hecho algo similar cuando hacíamos millas a kilómetros, ¿no? Esto es lo mismo, simplemente es millas por kilómetros, cuestión de litro más. Ok, hasta acá entonces nuestros puntos clave. Yo puedo utilizar o emplear la palabra return para pedir que devuelva un valor. Eso va a depender si es que tiene algo, ¿no? Un argumento internamente en mi return. Y si no, pues va a detener mi función. Acá tengo una multiplicación, le paso dos parámetros, a b, y retorno esa multiplicación. Para mostrar lo que tiene, hago el print. Print y con mi función y los dos valores. Mismo acá. Y si solamente hago return, pues me va a mostrar nada, ¿no? Si no tengo nada que me guarde. Lo otro, el resultado de la función se puede asignar a una variable. Hemos visto eso también. No tengo deseos, retorno algo, se va a guardar en esa función, este feliz cumpleaños, y estoy asignándolo a una variable d. Puedo imprimir d y me muestra lo mismo. Son las dos maneras de que me muestre el resultado de mis funciones. Ahora, acá dentro de este ejemplo tengo deseos, mis deseos, una impresión y un retorno. Internamente lo que se está guardando es esto y esto simplemente me lo está mostrando. Entonces, si yo hago esto, pero no imprimo lo que está guardando mi función, pues solo me va a mostrar esta impresión, ¿no? Si le diría print deseos, me mostraría ambos.
En el otro ejemplo, exactamente lo que les decía, ¿no? Si lo imprimo, me va a mostrar ambos. Entonces hay que considerar esas cosas para ejecutar algunas funciones. Tercero, yo puedo utilizar lista como argumentos, o bueno, también hemos visto que se puede hacer un resultado. Entonces acá están los dos casos. Meto una lista, ejecuto algo con una lista y devuelvo algo. Y en el otro caso meto un número y devuelvo una lista. Entonces, las dos opciones las hemos visto también como ejemplos. Acá tenemos un ejercicio y nos dice, bueno, tengo definido la función hola, retorna nada, y tengo un print hola debajo del retorno. ¿Qué nos podría salir acá? Llamo hola y pues no puedo hacer esto en sí porque el retorno sería la última parte de mi función. No puedo hacer eso. Si yo le pongo un print abajo, me va a decir error o un non implícito, ¿no? Entonces, podemos hacer la prueba de esto. Pero espero que funcione bien y si no, vamos a abrir nuestro idle. Nos vamos a ir al idle. Ok, no he hecho nada. No tengo guardado nada, pero está bien, no he hecho ningún error. A ver, si vamos a hacer el print, de por sí no nos ha mostrado, si se dan cuenta. No nos ha mostrado este print. Está fuera de mi función. Está definido, pero está fuera de mi función. Entonces llega acá, termina mi función y vuelve acá. Entonces por esa razón, aunque más que lo llame, este print no hace un error en sí, pero no me sirve de nada. Ese es el problema. Ok, ese es el non implícito. Acá tengo el otro ejercicio, el isInt. Entonces supongo que va a preguntarme si algún dato es entero. Ok, le pregunto si el tipo de dato es entero, que me retorne true. Si no, si el tipo de dato es flotante, que me retorne false. Y le paso los datos de prueba. Le paso el argumento 5, le paso el argumento 5.0 y una cadena 5. Entonces en este caso nos va a salir en la primera true, false, y en esta nos va a salir un valor desconocido. De hecho, no nos va a salir un none, porque no lo hemos definido. Entonces, ¿se puede mejorar este código? Pues sí, ¿no? Es decir, else, que me retorne, no sé, false también, porque me muestra un mensajito. ¿No? Eso ya va a depender de mí. Entonces, el otro ejercicio, el 3, ¿qué nos va a devolver? Tengo el número, bueno, even num list, le paso algo, no sé si es una lista, ok, es un número. Entonces voy a tener una lista interna para cada número en un rango de ese número. Si mi número es divisible entre 2, que me lo añado. Ok, entonces acá me va a devolver los números pares. Obviamente, even num list son números, los números pares, ¿no? Entonces, números pares del 0 al 11, del 0 al 10, así. Entonces vamos a ver el 0, 2, 4, 6, 8 y 10. Ok, hasta ahí nada más, hemos leído parte por parte. Acá, updater, bueno, list updater. Le paso una lista, tengo mi lista de actualización. Para cada elemento en mi lista, el elemento, o sea, cada elemento lo voy a hacer una potencia de 2, ¿no? Al cuadrado. Y añado ese elemento a mi lista de actualización. Finalmente, una vez que termine el ciclo, retorno mi lista de actualización y nada, acá tengo mi lista entonces creada, ¿no? Fuera de mi función, el 1, 2, 3, 4, 5 y le digo que me muestre la lista, que me haga la función listUpdater de 1. Ok. Ok, algo normal. No, mentira, esto es L, perdón, le digo mal. Ok, de la lista, ¿no? Que le estoy creando. Entonces paso acá el 1, 2, 3, 4, 5. Los va a hacer la potencia de 2 y los va a añadir. Les voy a mostrar 1, 4, 9, 16 y 25, ¿no? Si no estamos mal. Ahí está.
Así. ¿Alguna duda que tuvieran hasta acá? Ok, perfecto. Entonces, continuamos. Como esto se resume, vamos a ir pasando a lo siguiente. Porque hay una parte más de... Ok. Entonces, ingresamos a lo que son alcances dentro de lo que son las funciones. Para ello, el alcance, por ejemplo, como nos dice acá, el alcance de un nombre es la parte o hasta el punto en el que ese nombre se reconoce de forma correcta, ¿ok? Entonces, si yo le paso, si le digo, el alcance del parámetro de una función es la función en sí misma, el parámetro es inaccesible fuera de la función. Ok, esto lo que nos dice es, lo que yo meta acá solamente es propio de esta función. No puedo acceder a este o a este elemento afuera. Para acceder, lo único que tendríamos que hacer acá es tener un return que me permite guardar eso en mi función y llamarlo de esa forma. Eso hemos visto. De otra manera, no puedo acceder al valor que tenga internamente en mi función. Es como si estuviera encapsulado. Entonces, la única forma de ingresar es llamar a mi función con algo guardado. Y eso es lo que se considera esto del scope, el alcance. Que nos dice, bueno, acá hago lo mismo, ¿no? Tengo una definición de la función, scope test, x es igual a 123. No devuelvo nada, no imprimo nada, solo lo guardo. Llamo a mi función, ok, y trato de imprimir x. Nos va a salir el error, ¿no? Exactamente porque yo no puedo acceder a este valor. Y vamos a esperar a que corra. Exacto, nos dice x no está definido, ¿no? Tal como lo mencionan aquí. Entonces, para ir viendo cómo puedo acceder a los valores o cómo puedo evitar que esos valores se modifiquen internamente, vamos a ir viendo a continuación cómo va esto de los scopes, de los alcances. Ok, aquí tengo una función llamada mi función e imprime. Conozco la variable var, ok, no sé de dónde estoy sacando esta var, no le paso en ningún punto a mi función. ¿Qué va a pasar acá? Tengo una variable afuera de mi función que se llama var y tiene valor 1. Llamo a mi función, que me tendría que imprimir esto, y trato de imprimir var. Ok, ¿qué sucede acá? Vamos a ir viendo entonces. Posiblemente salga un ok, sale 1. Guarda este valor en memoria como var. Llamo a mi función y var ya está guardado internamente. Entonces, cuando yo imprimo, por más que no haya especificado ese argumento, bueno, ese parámetro acá, lo ha leído, no ha encontrado en memoria. ¿Tienes algo que se llame var? Sí, tengo un var que tiene un número 1. Entonces me está mostrando eso. Conozco la variable 1. Y fuera de mi función, como esto no ha variado, voy a imprimir var. Okay. Acá puedo ir aumentando alguna cosa, ¿no? Si le digo, por ejemplo, a var, aumentate 1, por ejemplo. Aumenta en 1, imprimo, este va a variar, pero primero no, porque ya ha entrado de esa manera acá. Ok, entonces hacemos correr esto. Vamos a eso, ¿no? Se guarda tal como estaba en un inicio y después recién lo estoy cambiando. Puedo
puedo hacer esto. En realidad, mi función estaría accediendo a mi variable, no al revés. Entonces, es una manera de. Lo otro, ¿qué pasa si yo tengo una variable acá y tengo otra variable con el mismo nombre internamente en mi función? Como nos muestra en este ejemplo, ¿no? Nos dice var, voy a cambiarla a 2. Podemos dejar esto acá. Vamos a comentarlo primero. Ok, tengo mi función, conozco la variable, var1, mi función, imprimo. Ok, ¿qué va a hacer? Llega con var1. Acá tengo var2. Internamente mi función va a reconocer a esta variable. Entonces, cuando la imprima, cuando muestre esto, va a mostrarme la que tiene mi función. Vamos a ver esto. ¿No? Exactamente. Entonces, por más que tenga el mismo espacio, es como que internamente le cambia. Ok, en mi memoria le guardo. Variable tiene 1. Voy a mi función, variable le pongo 2. Pero esta variable sería distinta a esta, internamente. Entonces, es interesante, ¿no? Internamente, por más que tenga el mismo nombre, mi función solamente va a ejecutar esta. Y esta var se va a quedar igual, no va a cambiar. Por eso es que cuando yo ejecuto esto, me muestra 2 en esta, a la var de la función, y a la var de fuera de la función sigue siendo la misma. 1. Ahora, obviamente lo preferible es que si tienen que usar una variable dentro de su función, la manejen como otro nombre, ¿no? Para evitar esos errores, porque puede que necesiten cambiar. A ver, puede haber los dos casos, ¿no? El que yo no necesite cambiar, o que tengo que tener sí o sí un valor acá y tiene que mostrarme solamente lo que hace internamente. En ese caso puede que no me convenga tener el mismo nombre porque puede que lo cambie. O podría tener más bien el otro caso, ¿no? En donde quiero que se cambie en ambos lados. Una vez que yo cambie esta var acá, también me lo cambie internamente. Vamos a ir viendo entonces cómo podemos resolver esos casos. Acá hemos visto esto. Mi función con otra variable y así. El otro, bueno, acá nos está mostrando lo que ha pasado. El alcance de mi función, el alcance de mi variable dentro de mi función y así. Ok, entonces ahí van las diferencias. Y pues considerar, ¿no? Si es que quiero que se muestre, si no quiero que se cambie. Ok, para el segundo caso justamente, en el que yo quiero que si cambia fuera, también me lo cambia dentro mi valor. Para eso yo tengo lo que es la palabra reservada global. Internamente, cuando yo lo definía solamente var igual a 2, var igual a 1, se podría considerar que esta variable 2, es una variable local, solamente propia de mi función. Cuando yo lo defino como global, es como que yo la abro a todo lado. Entonces, esta variable va a modificarse acá adentro y una vez que se modifique también la va a modificar afuera o viceversa. Si yo la cambio acá primero, acá también va a afectarle. No, va a depender de cómo esté escrito mi código también. En este caso, defino mi función, le digo variable global va a ser var en este punto va a ser 2, imprimo, conozco aquella variable, obviamente aquí va a ser 2. Vuelvo acá e imprimo var. Entonces, esta var ya ha cambiado. Ya no es 1, es 2. A diferencia del anterior código, ya lo ha cambiado por ser global. Vamos a mostrar el 2, 2. Aquí está, 2, 2. Entonces aquí tenemos una solución para poder utilizar en cualquier punto la variable. Una vez que cambie acá, afuera, una vez que cambie acá afuera, también se va a cambiar internamente. ¿Ok? ¿Cómo puedo definir más globales? Pues de esta manera, ¿no? Le digo global el nombre de la variable, le puedo aumentar aquí otra variable, como dice acá, una variable 2, decirle variable más, no sé,
aumentarle más cosas, ¿no? De esa manera se puede definir varias entonces. Y eso es lo que nos sucede. ¿Para qué nos sirve? Pues no se puede necesitar tal vez meter un nombre, podría ser, que mi nombre puede cambiar en algún punto o actualizarlo, ¿no? Y bueno, con la global nos va a permitir hacer eso. Acá nos dice el cómo interactúa mi función con mis argumentos. Habíamos visto el paso de parámetros y demás. Acá viendo un poco de la interacción de mi función con los argumentos. ¿Qué nos dice? Tengo definida mi función, le paso un parámetro n, imprimo. Yo obtuve y le paso ese valor, n. A n le aumento 1 y imprimo. Yo ahora tengo n. Voy a mostrar esta variación. Que acá nada nuevo. Afuera tengo mi variable 1. A mi función le paso esa variable. Y trato de imprimir variables similar al anterior ejercicio. No es global. Pero ok. Le paso 1. Acá viene 1. Yo obtuve 1. 1 más 1, 2. Y ahora tengo 2. Cuando imprima, ¿cuál va a ingresar? De hecho, va a mostrarme este, ¿no? No ha cambiado afuera. Mi variable sigue siendo variable. Acá internamente se convierte en n. Y acá afuera sigue siendo var. Entonces nos muestra internamente el cambio y afuera nos muestra la misma variable var. Más completamente, aquí está, ¿no? Yo obtuve 1, tengo 2 y el 1 de afuera, el var 1. ¿Qué nos dice acá? Ok, al cambiar el valor del parámetro no se propaga fuera de mi función, obviamente. Entonces nos está recalcando esa parte. Ok, acá nos da otro ejemplo. Mi función le paso una lista, imprime mi lista, y a mi lista le digo, ok, a mi lista le estoy pasando estos dos valores, le estoy cambiando así. No importa lo que haya tenido antes, ahora mi lista va a ser solamente de 0, 1. Y no tengo un return, no tengo nada. Pero lo estoy cambiando aquí. Ok, le digo, mi lista 2 va a ser igual a 2, 3. Le paso mi función mi lista, le paso mi lista 2, perdón, a mi función e imprimo mi lista 2. Es similar. En este caso va a pasar el 2, 3 acá. Va a imprimir el 2, 3. A mi lista 1 le voy a poner otra vez 0, 1. Y nada más. Ahí, en mi lista 1 se va a guardar el 0, 1. Hasta ahí va a quedar, pero no está mostrándolo. Entonces, hasta donde me he impreso, esto era 2, 3. Y afuera, esto se ha mantenido como 2, 3. Esto es de acá. Y este era de esto. Y si aquí yo le ponía, por ejemplo, el print, mi lista 1 me iba a mostrar 0, 1. Por más que hubiera cambiado. ¿Ok? Entonces es lo mismo. Lo otro que hace acá. Ok. Mi función, le paso una lista, imprimo mi lista, elimino mi lista, ok, la posición 0 de mi lista. Nada más. Fuera, mi lista 2 va a ser 2, 3. Voy a llamar a mi función con esa lista 2. ¿Qué va a hacer acá? Va a poner el 2, 3. Va a imprimir el 2, 3. Y va a eliminar el primer elemento, el 2. Entonces hasta acá ya he impreso 2, 3. Vuelve acá e imprime mi lista 2. También va a ser 2, 3. Entonces 2, 3. Y afuera me va a mostrar mi lista 2. Ok. Mi lista 2, ¿dónde está?
mi lista 2, mi lista 1 eliminado, y mi lista 2 estaría con solamente 3. Ok, acá es interesante, ¿no? A mi lista 2 la ha reconocido, como que lo ha eliminado ese elemento. Pues por esa razón, cuando imprimo de nuevo mi lista 2, ya no me muestra esto. Me muestra solo el elemento que ha quedado. Entonces, hay cositas que considerar, ¿no? En este caso. El eliminar es diferente, por ejemplo. ¿Qué nos dice acá entonces? Si el argumento en una lista es una lista, el cambiar el valor no afecta. Pero si se modifica la lista, en este caso como se ha eliminado, la lista va a mostrar el cambio. Entonces, aquí están, ¿no? Las dos partes, donde una que no cambia y la otra que sí cambia. Cuando se modifica mi lista, sí. Y bueno, eso hasta acá entonces en cuestión de estos alcances, ¿no? En lo que son las listas y el cambio de parámetros, el cambio de valores, es decir. Ok, como puntos clave, la variable que existe fuera de mi función tiene alcance dentro del cuerpo de la función, nada más, no puedo acceder desde afuera. Ejemplo, variable tengo 2, defino mi función multiplicación por la variable, supongo, le paso x, retorno x por mi variable. Ok, como la tengo guardada, pues la va a encontrar. Y acá le paso 7. Entonces, 7 por 2, 14. Lo otro, defino mi multiplicar, o x, defino internamente variable y x por esta variable. Le paso 7, entonces va a ser 7 por 5, 35. Otro ejemplo, multip de x, variable 7, x por esa variable, y afuera le cambio 3. No importa esto porque está cambiándolo antes de que la llame. Entonces, acá va a ser la variable 3, acá la variable va a cambiar a 7, voy a mostrar 7 por 7. 7 va a pasar acá. 49 la salida. El otro punto, una variable que existe dentro de una función tiene alcance solo dentro de la función. Entonces, si yo trato de entrar a esta variable, no me va a mostrar. Suma, tengo mi variable 7, le paso la suma de la variable por esta x va a ser 4, 4 más 7, 11. Si yo trato de imprimir variable, nos va a salir, no existe. Si quiero hacer eso, tengo global, ¿no? Defino mi variable de forma global y accedo desde cualquier punto o modifico los valores de esa variable desde cualquier punto. Acá tengo mi variable 2, imprimo mi variable, bueno, aquí sigo siendo 2. Mi función redBar, no sé qué va a hacer. Defino mi variable global var en este punto. Entonces, desde este punto, mi variable va a poder cambiar en cualquier momento. Defino var 5. Ok, 5 para var en cualquier lado que se encuentre va a obtener ese valor, ¿no? Var va a tener 5. Retorno var, reimprimo redvar, obviamente nos va a mostrar aquí 5. Y cuando yo imprima var también nos va a mostrar 5. Entonces ha cambiado en todo punto el var a 5. Ejercicio. Ok. Defino mensaje, variable alt1, imprimo hola mundo. Trato de imprimir alt. Según lo que hemos visto, esto va a hacer un error. No puedo acceder al valor, name error de hecho. Ok. Ejercicio 2. A1, defino mi función. A tiene 2 ahora. Le imprimo A. Nos va a mostrar 2. Llamo a mi función.
va a mostrar 2, e imprime A, aquí va a ser 1, 2, 1. ¿Ok? Ejercicio 3. ¿Cuál es la salida del siguiente fragmento de código? A igual a 1, mi función global A. Ok, A ahora va a ser 2 en todo lado, imprimo A, muestra 2, acá A igual a 3, e imprime A. Les voy a mostrar 2, 3. Ejercicio 4. Ok, tengo A1, función, global A, A2, imprimo 2, A va a cambiar a 3. No, 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 no. Esto no está ejecutándose primero. Tengo A1, ok. Leo mi función, todo normal. Leo A, que ahora ha cambiado a 3. Recién llamo mi función. Entonces, entra acá. Vuelvo a A global. A cambia a 2. Imprimo A. En este punto muestro esa impresión, el 2. E imprimo A. Entonces, A también va a ser 2. Dos, 2. Exactamente. Ok. ¿Alguna duda hasta acá? La variable global en otra función se puede cambiar igual. En otra función, sí. Si la tengo de forma global, en cualquier punto va a cambiar. Ok, creo que no hay más dudas. Entonces, continuamos. Acá nos da algunos problemitas, algunos ejemplos en sí. Puedo hacer funciones más interesantes. Hasta el momento hemos hecho algo bien trivial, ¿no? Bueno, algunos calculitos y demás. Acá yo tengo algo de que es el cálculo del IMC, el índice de masa corporal. Esto, bueno, en cuestión creo que de nutrición y demás, suelen hacer este tipo de mediciones para saber si es que estamos como en nuestro peso, si nos falta peso, si nos sobra peso y demás. ¿Cómo se hace? Pues es el peso en kilogramos entre nuestra estatura en metros al cuadrado. Ahora, tengo dos valores, peso y altura. Puedo hacer este tipo de operaciones en funciones. Voy a tener dos parámetros, entonces el peso y la altura obviamente, y voy a tener que mostrar el resultado. Ok, nada más. Tengo mi función IMC con el peso y la altura, retorno el peso entre la altura al cuadrado e imprimo, ¿no?, mi masa corporal, por ejemplo, con estos datos, 52.5 y mi altura que fuera unos 65. Ahí me va a mostrar qué es lo que pasa, ¿no? Cuál es mi IMC. Y dependiendo esto en cuestión, no sé, de nutrición o demás, el valor que me salga significa algo, ¿no?, que es o muy alto para mi edad o muy bajo para mi edad. 19.28, no sé, en realidad no sé si está bien. Posiblemente esté bajo, ¿no? 52 para alguien que mide 65, unos 65, tal vez es muy bajo. Digo, no, yo no sé de nutrición, así que... Pero es así, es sencillo, ¿no? Una funcioncita muy básica, pero útil. Y en un cacho ya está. Y pues, entonces, dentro de este IMC puedo hacer algunas condiciones. Podría intentar convertirlo, ¿no? Esto es tal vez que lo puse en kilogramos y mi altura en metros. Voy a intentar hacerlo del sistema inglés al sistema métrico. En lugar de ponerle metros, le pongo pies.
En lugar de ponerle gramos, le pongo libras. Entonces, tengo que asegurarme primero de que mis datos ingresados sean correctos, si no mi salida sería no. Lo segundo, el de la diagonal invertida. ¿Esto para qué? Acá nos da un tip de esta diagonal invertida. Esto se emplea si se determina una línea de código para que mi línea continúe. Esto es para evitar que mi línea sea muy larga a lo horizontal, ¿no? Si yo quito esto, posiblemente no lo vea. ¿No? Entonces, para evitarme hacer este recorrido, digamos, de izquierda a derecha y demás, lo dejo ahí, ¿no? Con una línea. Eso nos permite entonces hacer varias líneas dentro de una sola condicional. Bueno, eso es extra. Ok. Las medidas en inglés. Ok. Yo quiero hacer una medida donde por más que ingrese en libras, me muestre mi índice de masa corporal. Entonces, voy a usar los pies y pulgadas. Necesitamos saber cuál es la conversión, obviamente. Nos dice acá, una libra va a ser igual a 0.453, bla, 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 kilogramos. Eso vamos a usar en esta función. Y el otro, ¿no? De libras a kilogramos, que va a ser así, básicamente. Donde defino mi libras a kilogramos y retorno esto por ese valor, una conversión. Y que me imprima cuánto es una libra a kilogramo. Esto es una prueba. Obviamente nos va a mostrar esto, ¿no? Corresponde. Lo mismo para pies y pulgadas. Un pie es 348 y una pulgada es 254 centímetros. Entonces es 0.0254 metros. Considerando entonces pies y pulgadas, vamos a hacer esas conversiones. Le paso los dos parámetros. X pies con tantas pulgadas. Y retorno esto, ¿no? Los pies con la conversión más las pulgadas con la conversión. Y eso lo guardo y pues aquí estoy mostrando eso. Entonces, si yo trato de convertir 6 pies a metros, le paso pies pulgadas a metros y me va a mostrar esto. Entonces, para eso yo tengo el código un poquito modificado. Capaz yo tenga solamente la medida en pies, ¿no? Si yo le paso solamente pies, ya no voy a tener que pasarle 6,0. Esto hemos visto con el paso de parámetros, cuando ya viene alguno de los elementos de mis parámetros con valor por defecto. Puede que lo cambie en algún punto o puede que no lo necesite poner. Ok. Esto, y pues mi código va a responder cuál es el IMC de una persona que tiene 5.7 pies, bueno, 5 pies, 7 pulgadas de altura y un peso de 176 libras. Entonces acá está mi función. Pies a pulgadas, le paso esto, retorno tantos, libras a kilogramos, mi conversión, y el IMC. Entonces le paso el peso, le paso la altura. Si mi altura es menor a 1 o altura es mayor a 2.5 o mi peso es menor a 20 o es mayor a 200, me va a retornar nada. ¿Ok? Si no fuera así, si estuviera bien mis datos, porque estos son datos muy extremos, ¿no? Donde mi altura sea menor a 1 metro o sea más de 2.5, más de lo, entre comillas, lo común, ¿no? Bueno, a nivel, no sé, hablando más latinoamericano, por ejemplo, lo común, no sé. Y la cuestión de peso, bueno, es muy posible, muy poco probable que alguien adulto sea menor a 20 su peso o mayor a 200. Vamos a considerar un promedio sano, no donde alguien esté normal, digamos. Ok, entonces hago el peso entre la altura por 2 y convierto el valor a lo que corresponde. Y es eso. Si yo trato de hacer esto es con metros, normal.
con nuestro sistema de medición. Si yo lo hago con libras y con pulgadas y pies, es todo esto lo que necesito sacar. Son dos funciones más que estoy aumentando a esto. Y bueno, obviamente cuando yo le pase los valores en esta impresión, tengo que pasarle como parámetro el peso, donde se va a tener al peso con este valor, libras a kilogramos. 176 libras estoy convirtiendo a kilogramos y ese valor resultante lo estoy poniendo en peso. Hago lo mismo para la altura. Le paso la función con la conversión respectiva de 5 pies, 7 pulgadas. Hago la conversión acá. Vuelvo a este punto con el resultado y eso le paso como parámetro en altura. Una vez que tenga altura y peso, le paso esos parámetros a IMC y hago recién la conversión, ¿no? O, bueno, la condición, si es que fuera menor, mayor, y si pues cumple todo esto, me retorna recién mi IMC. Acá entonces estamos viendo que se le puede pasar a un parámetro una función también. Ahora, internamente, ¿cómo hace esto? Pues da vueltas, ¿no? Si se dan cuenta, da vueltas mi código. Voy a copiar esto en el que tenemos allá. Acá. Ok, entonces defino que es pulgadas, aquí está todo definido. Le paso peso, hago esto. De aquí mi función o Python en sí va a saltar acá. Salta acá, retorna esto y este valor lo va a devolver a este punto. Y lo va a guardar en esta variable. Lo otro. 10 pulgadas, le paso esto, desde este punto salta acá, lo convierte, retorna algo, ese valor lo guarda acá. Y una vez que ya los tiene guardados, los pasa a este punto, ¿no? Salta de nuevo a este punto yo también, realiza toda esta parte y me retorna el valor. Y una vez que lo retorna, pues me lo muestra. Entonces eso es una buena forma de ver cómo puede saltar mi código de Python, ¿no? De un punto a otro, dependiendo cómo yo le pase. Y que también podemos asignarle cosas. A un parámetro también puedo pasarle una función. Ok. Entonces, si yo le paso de esta forma, bueno, obviamente tendría que salirme esto, ¿no? Vamos a echar la prueba, podemos darle un play acá. Y está, 27.56, 50 y algo. Aquí está. Perfecto. Entonces cada vez estamos viendo más cosas, ¿no? Más complejos, se está poniendo entre comillas, pero como estamos viendo parte por parte, no hay lío. Otro ejemplo, vamos a ir viendo bastante acá con triángulos. Y pues en matemáticas también lo vemos, ¿no? Entonces podemos ir asimilando esto también. Ok, nos dice, hablemos de triángulos y lo primero que vamos a hacer es verificar si pasándole 3 argumentos o 3 medidas, esas medidas me forman un triángulo. Esto es interesante, incluso para su conocimiento. ¿Qué sucede si yo le paso supuestamente, ¿no? La medida de este lado y este lado? Tendría que verificar si es que de alguna forma esas tres distancias cumplen las condiciones para que sea un triángulo. Ahora, ¿qué sucede? La suma arbitraria de dos lados tiene que ser mayor a la longitud del tercer lado. Si no cumpliese eso, mis medidas no dan para un triángulo. Entonces,
Si esto más esto es mayor que este lado, es un triángulo, ¿no? Y así sucesivamente para cada uno de los lados. Si no cumpliera eso, mis tres medidas no forman triángulo. Ok, entonces mi función va a ser esa verificación, va a retornar true si todos los lados pueden formar un triángulo y false si no pudieran. Es un triángulo, va a ser la función. Y aquí está. Defino mi función, es un triángulo, le paso tres parámetros, ABC, los tres lados, y le pregunto, si A más B es menor o igual que el tercer lado, es falso. No, le estoy preguntando por el otro lado. Podría yo haber preguntado si es mayor a C, y me mostraba true. Hay distintas maneras de demostrar esta parte. Vamos a ir por el lado falso. Si B más C es menor a A, va a ser falso. Si C más A es menor a B, es falso. Entonces estoy comprobando para los tres lados. Caso contrario, va a ser true. Eso está fuera de los ifs. Ok, entonces imprimo. Es un triángulo, le paso 1, 1, 1. 1 más 1, 2. 2 es mayor que 1, sí. Es triángulo. 1 más 1 es 2, mayor que 1, sí. 1 más 1, 2 es mayor que 1, sí. Entonces este es un triángulo, obviamente. Este otro, pues bueno, lo vamos a ir verificando. En el primer caso, bueno, ¿qué nos dice? De hecho, en el primer caso sí. En el segundo caso, no. ¿Ok? 1 más 1, 2. ¿2 es mayor que 3? No. Desde ese primer punto, entonces ya estos tres valores no son triángulo. Es una manera de verificar entonces un triángulo. La versión compacta, estamos viendo tres pares, digamos, en total 6 líneas de comparaciones. Podríamos hacerlo con los operadores que ya hemos visto, los operadores lógicos, ¿no? El AND, OR, para hacer más corto. Y es lo que hace acá. Le digo, lo mismo, si es menor o, si esto es menor a este, o, y si esto es menor a esto. Entonces, en una línea nos saldría esto, básicamente, el return false, y debajo el return true. Entonces puedo acortar el código, puedo hacerlo de otra forma, puedo hacer de aquí true más bien y aquí abajo false. Entonces va a cambiar dependiendo cómo lo veamos. Ahora, ¿cómo puedo compactar un poco más este código? Ok, solamente tengo salida verdad y falsedad. Entonces, puedo retornar cuando sea verdad y cuando sea falsedad no hago nada. Eso lo hago de esta manera. Le paso los tres parámetros y hago solamente un return. Va a retornarme cuando sea verdad. Una vez que sea falso, va a terminar y no va a hacer nada. Es otra manera entonces esto. El return que me devuelva lo que es verdad. Y aquí está. Estoy haciendo en este caso la pregunta para verdad, ¿no? Si es que esto más esto es mayor a C. Eso va a ser true o el otro va a ser true también. Bueno, y no tiene que cumplir las tres para que sea un triángulo. Entonces, por eso yo le pongo el y. Si esto es verdad y esto es verdad y esto es verdad, mi resultado va a ser verdad. Si es que en algún caso este fuera falso, entonces falso y verdad, falso. Falso y verdad, falso. Todo esto va a ser falso y no me va a retornar nada. Y así está. Entonces acaba de volverme en este caso true y en el otro caso va a retornarme falso. Va a ser exactamente lo mismo. Y eso va a depender entonces, ¿no? Va a mostrarme el mismo resultado en una sola línea. De las 6, de las 7 en sí, hasta casi contamos, de las 7 solamente necesita una línea esto. Entonces, es lo bueno de ir refactorizando su código, ¿no? Mejorando el código que ya tenía. Ok, entonces ya tenemos una base de cómo se verifica cuando es un triángulo dado tres lados. Vamos a ir trabajando todavía con estos triángulos. Ok, para eso tenemos el teorema de Pitágoras.
Ya habíamos visto esto antes. Es la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los... No, perdón, eso es la hipotenusa. En este caso es similar. ¿Qué me dice? Es un triángulo, lo voy a utilizar para ver si es un triángulo mis datos. Lo otro, vamos a verificar si es un triángulo rectángulo. Vamos a aumentar esta función entonces. Vamos a hacer el teorema de Pitágoras, donde acá me falta la raíz. Ah, ya, bueno, acá sigue con cuadrado, entonces. C al cuadrado, no, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. ¿Cómo saber cuál de los lados es la hipotenusa? En este caso, mi hipotenusa va a ser el lado más largo. Suele suceder, ¿no? En un triángulo cualquiera, el lado más largo siempre es la hipotenusa, no importa cómo esté hecho el triangulito, siempre va a ser el más largo. Entonces, suponiendo eso, aquí tengo el código. Voy a verificar el lado más largo y ese va a ser mi hipotenusa como tal. Va a ser true o false, supongo. Ok. ¿Qué tengo? Sigo manteniendo mi función del es un triángulo. Aquí voy preguntando, ¿es un triángulo rectángulo? Le paso a ABC, los tres lados, y voy verificando cuál es el mayor. Ok. Lo primero que hago, si no es un triángulo, estos tres parámetros, si no son un triángulo, que me retorne false directamente. Entonces, si no fuera false y se sale de la función. Caso contrario, ¿no? Si sí fuera un triángulo, esto no va a pasar nada. Si C es mayor que A y C es mayor que B, entonces comparando cada uno de los lados, voy a retornar ¿qué? C al cuadrado, acá, allá, no estoy retornando true directamente. Una vez que verifique que C es mayor que A y C es mayor que B, voy a hacer otra verificación con la fórmula, donde me dice que C al cuadrado es igual a la suma de mis catetos al cuadrado. Estoy verificando entonces que en este punto también va a ser un triángulo rectángulo. Primero verifico el lado, cuál es más largo, y luego verifico si es que realmente es parte de es la hipotenusa. Si esto se cumpliría, me va a mostrar o true o false, ¿no? Dado esta condición, una comparación. Si es igual, va a darme true. Si no es igual, va a retornarme false. Lo mismo hago para A. A es mayor que B, A es mayor que C. Sí, sí, bueno. Entonces comparamos y verificamos si es la hipotenusa. Hago lo mismo, sumo las dos al cuadrado y verifico si es igual. Sí, sí, pues me va a decir, ¿no? A es la hipotenusa. Para B, creo que ya no hago nada. A, B, C, solo verifico de C y de A. ¿Por qué no hago B? Y pues no sé por qué no hago D. Podría haber hecho de B más, ¿no? Por defecto, supongo que si B es... No entiendo por qué no hay de B, pero bueno. Es un triángulo rectángulo. Le paso 5, 3, 4. Ok. 5, 5 más 3, 8. 8 es mayor que 4, sí. 3 más 4, 7, mayor que 5, sí. 5 más 4, 9, mayor que 3, sí. Ok. Sí es un triángulo, efectivamente. Entonces voy a venir acá. 4 es mayor que 5. No. Entonces, de por sí esto va a ser falso. Acá. 5 es mayor que 3. Sí. 5 es mayor que 4. Sí. Entonces me va a retornar esto. Ok, 5 al cuadrado, 25. 3 al cuadrado, 9.
4 al cuadrado, 16. 16 más 9, 25. 25 es igual a 25, sí. Entonces, A es la hipotenusa. No vamos a retornar true acá. Y bueno, en este caso habría que probarlo. Entonces, ahí estoy aplicando el teorema, mis dos funciones internamente dentro de mi función, también estoy llamando a esta otra función. Aquí estamos viendo la llamada de una función dentro de otra función. Y pues nos funciona perfectamente esto. Acá lo está haciendo con inputs, no lo estoy pasando de forma estática acá, no le estoy diciendo la función así. Lo voy a pasar con inputs. Entonces defino, es un triángulo para ABC, donde ABC voy a meter yo por teclado. Pregunto si es un triángulo, y si no, pues no puede ser un triángulo. Esto no me está verificando nada de Pitágoras, pero puedo ponerlo acá. Ok, vamos a copiar esto acá. Y le paso esta función, es un triángulo rectángulo acá. Un triángulo Ls, voy a ponerlo acá abajo, puedo poner acá arriba. Igual va a saltar, ¿no? Entonces va a ir saltando, no hay problema. Donde me conviene, tal vez acá. Okay. Un triángulo rectángulo y te necesito pasarle, ¿no? Vamos a ponerlo acá, es un triángulo y acá le vamos a meter el rectángulo. Rectángulo. Va a pasar estos ABC. Rectángulo, ¿ya? Rectángulo. Le voy a pasar los dos parámetros, va a venir acá, va a verificar según esto, va a preguntarme si es rectángulo, de aquí va a saltar a esta función, va a verificar si es un triángulo, si sí, va a ser true y va a proseguir, si no, va a ser false y se va a salir. Y voy a hacer esto. Ok, entonces así. Tenemos, vamos a meterle el 5, 3 y el 4, para que no nos tarde mucho en llenar los datos. Entonces, estoy metiendo antes de conectar, ok. Era 5, ay, 24 ya no importa. 5 y 3. No puede ser. Este no. ¿Por qué? Porque no tengo un B posiblemente. 4 es mayor que 5, 4 más 5 mayor que 3. Bueno, si es un triángulo, la condición esta no me va a cumplir. C no es mayor que ni A y C no es mayor que B. No va a venir acá. 4 es mayor que esta, no. Entonces tampoco va a venir. Nos faltaría el del B, ¿no? Creo. Si le paso como estaba, el 5, 5, 4, 3 o 5, 3, 4, ahí sí. Entonces, 5, 4, 3. Felicidades, puede ser un triángulo. Ahí va la diferencia. Ahí está. Tienen mis dos funciones dentro para que haga solamente una ejecución. ¿Alguna duda hasta acá? Ok. Sigo acá. Otra función con triángulos. Esta es la fórmula de Heron.
matemática de por sí, ¿no? Es la suma de, ¿cómo es esto? De mis tres lados entre 2. Tengo una función para S y mi función de Ron se podría decir que es S por la resta de S menos A, S menos B, S menos C. Y eso es raíz cuadrada. Entonces, la exponenciación, o para hacer raíz cuadrada es igual a decirle potencia de un medio. Esto es equivalente. Entonces, voy a hacer la función de Ron, le paso el campo y hago Ron. Ok, entonces tengo mis dos funciones. S es esto, no sé por qué le han puesto P acá. Creo que es por cuestión de lenguajes. Ok, en todo caso, S es la suma de los tres lados entre 2, entonces aquí le vamos a poner S. Ah, no, no puedo cambiar acá. Esto es S en sí. ¿Qué va a retornar esto al final? Puedo hacer en una sola función o puedo dividir mi problema. Eso es el dividir y vencerás, ¿no? Dividir mi problema en problemas más pequeños y resolverlos de forma individual. Entonces, primeramente tengo lo que es un triángulo, que me responde y me devuelve algo. Funciona bien. Herón, por un lado estoy diciendo, voy a pasar la función, hago mi primera parte y luego la segunda parte. La suma de todo esto a la raíz cuadrada. Okay. Una vez que yo retorno esto, no hago nada más dentro de este punto. Podría instalar. ¿Qué hago acá? Defino si el campo del triángulo. Le paso los mismos parámetros. Le pregunto, si no es triángulo, que me retorne nada. En el caso de que no fuera triángulo. Si sí fuera un triángulo, que me retorne la función de Herón. Entonces va a venir acá. Bueno, de hecho, va a venir acá, va a saltar a la primera función, me va a retornar lo que tenga que retornar. Una vez que retorne eso, voy a venir, bueno, si fuera verdad en realidad, si fuera verdad, va a venir acá y va a saltar de nuevo esta función. Va a retornarme este resultado y ese resultado guardado en Herón también lo va a tener acá. El resultado guardado de Herón lo va a tener en este punto. Entonces es suficiente que yo llame a esta función para ejecutar ambas partes. Y aquí está. Llamo a campo triángulo con estos parámetros 1.0, 1.0, 2.0 y acá le estoy pasando el tercer valor como la potencia de 2 a la 0.5. 2 la raíz cuadrada de 2, de hecho. Y pues, ¿qué nos va a salir? No sé. Al parecer, esta es la salida. 2 raíz de 2, no sé cuánto sea. 0. Creo que es 0.70 y algo o 0.20, no me acuerdo. Ese valor con 1.0, 1.0 va a verificar si es triángulo. 1 más 1, 2 es mayor que 0. Algo, sí. 1 más 0. Algo es mayor que 1, sí. Y lo mismo, ¿no? Entonces sí es un triángulo, efectivamente, y verificando lo de Herón va a ser la fórmula. 1 más 1 más el 0, 0. Raíz de 2, no sé cuánto es. 1.41, no era 0. 1.41. 1.41 más 1 más 1 entre 2. Pues nos saldría como 1.707, algo así. De eso es en mi otra fórmula. Y pues nos tendría que resultar esto. Es cercano a 0.5. Obviamente los flotantes van a variar. ¿No? Eso lo vemos con nuestras calculadoras
científicas, que obviamente no nos da 0.5 directamente, nos da un valor enorme. Obviamente si los redondeamos nos va a salir 0.5. Y eso acá que está haciendo es un triángulo. Vamos. Bueno, aquí si se le pasa esto y hacemos correr, nos va a salir este resultado. Así que la cosa es que se entienda la idea. Ya está hecho aquí. Ahí entonces, ya saben que Heron, no sé exactamente qué hace, pero ahí está la función. El campo. Ok. Ingresando entonces ahora lo que son funciones también simples. Otro ejemplo son los factoriales. No sé si hayan escuchado de eso antes, pero en sí son algunas funciones especiales, son unas funciones interesantes que utilizan resultados anteriores, para decirlo de otra manera. Por ejemplo, si yo tengo la factorial de 0, es 1. El factorial de 1 es 1 también. Estos dos no varían nunca. El resultado del factorial de 2 es la multiplicación de mi anterior número por sí mismo. El factorial de 3 es la multiplicación de 1 por 2 por 3. Entonces, son el resultado del anterior, si se dan cuenta. 1 por 2 es 2. 2 por 3. Acá va a salirme 6. Para 4 es el resultado del anterior. 6, hasta acá, por 4. Para 5 va a ser 6 por 4, 24. 24 por 5. Y así sucesivamente. Entonces va en cuestión del resultado anterior. No puedo utilizarlo de esa forma. O también puedo hacer esta multiplicación, ¿no? O sea, de ser 1 por 1 cada vez. Ese es el factorial. Esto es un término matemático en sí. Puede que en algún punto de su vida, no sé, lo vean. Se lo escribe de esta manera, ¿no? El factorial de 4 es 4 con el signo de interrogación. Esa es la forma de escritura de un factorial. Para un n, entonces, va a ser la multiplicación sucesiva de los números hasta llegar a ese n. Ok. Sabiendo eso, entonces podemos hacer esto mediante funciones. Para ello tengo mi función factorial. Ok, tengo la función, le paso un valor y le digo, si es que n fuera menor que 0, que me retorne nada. No hay factoriales negativos. Entonces, por ello vamos a considerar esto, ¿no? Si fuera menor que 0, me retorna nada. Lo otro, hemos visto que los únicos que no varían son el 0 y el 1. Para estos dos casos, el factorial siempre va a ser 1. Entonces hago eso. Si mi número es menor que 2, es decir, 0 o 1, me va a retornar 1. Ok, fuera de eso le digo, tengo el producto que va a iniciar en 1. Para cada elemento en un rango voy a empezar desde el 2 a contar. Para evitarme el 0 y el 1, por ejemplo, nuestros resultados 1, 1. Para cada elemento en un rango del 2 hasta n más 1, el valor que yo le he pasado más 1. Sabemos que el rango, si yo le pasaba solamente n, iba a ser hasta un número menos, ¿no? Entonces por eso le sumo 1. Hasta n más 1, y voy a hacer el producto, voy a añadir a producto la multiplicación de i. Entonces va a ser producto por lo que tenía en i. Ahí se va a guardar el producto. Y voy a retornar el producto. Ok, para cada n en un rango, esto va a ser para probar, esto ya es fuera de mi función. Para cada n en un rango de 1 al 6, estoy probando entonces un factorial de 1 hasta 6 para cada uno de esos valores.
Factorial de 1 me va a mostrar sus resultados. Factorial de 2 me muestra el resultado de 3, de 4, 5, 6. ¿Y qué me imprime? El número y su factorial. Ok, entonces, ¿qué pasa si yo le paso? Vamos a hacer para un valor, no sé, para 3, por ejemplo. Ok, ingreso acá. Ingreso acá, le paso 3. ¿3 es menor que 0? No. ¿3 es menor que 2? No. Ok. Vengo acá. Producto inicia en 1. Para cada elemento en un rango de 2 hasta 3 más 1, 3 más 1, 4. Entonces va a ir de 2 a 4. Bueno, de hecho va a ir de 0 hasta 4. Pero voy a iniciar desde 2. Ok. Producto va a ser ese elemento 2, ¿cómo es? 2, quiero anotar aquí, no puedo. A ver, vamos a pasar esto acá al código, ¿ok? Vamos a pasarlo para que pueda mostrar más gráficamente. Y pues, ok. Ok, función n le paso aquí 4. Ay, no, perdón, era 3, era 3, era 3. Ok, producto, y le digo en un rango del 2 hasta 4. Producto va a ir multiplicándose. Entonces, producto era 1. 1 por 2, 2. Retornarme, todavía no me va a retornar, va a seguir. El siguiente número, 3. 3 está en el rango de, 3 a 4, de 2 a 4, sí. 3 por 2, esto se va a convertir en 6. ¿Ok? 4 está en el rango, sí, no, mentira, 4 está en el rango de 2 a 4, de hecho hasta ahí terminaría, ¿no? Entonces, se guarda hasta el 6, me retorna ese 6 y me lo mostraría. Vamos a evitar esta funcioncita, vamos a comentar esa parte nomás. Y vamos a imprimir el factorial de 3. El factorial de 3. ¿Sí? Seis. Exactamente. Entonces lo que hace internamente. Ok, ahora sí puedo mostrarles el ciclo, simplemente mostrándoles los factoriales para desde el 1 hasta 6. Esto y vamos a ejecutar. Entonces nos vamos a crear para 1, y el otro. Ahora, ¿qué pasa acá? N, acá. En paréntesis de más esto. Ya. Ahí está. Noten que, bueno, un poco, suele tardar un poco. Esto va a depender también de sus máquinas, de su memoria y demás. ¿Por qué? Porque está haciendo cálculos internamente. Entonces, si yo le paso un número muy grande, va a dar vueltas acá. Y va a ser mucho rato que se va a tardar en calcular, porque cada vez tengo que ir aumentando. No se está guardando en un punto. Cada vez se guarda acá, vuelve a ejecutar, otra vez se guarda, otra vez, otra vez, otra vez. Entonces, imagínense meterle, no sé, 1000. Eso no les aconsejo que hagan porque va a matar a su máquina. Va a utilizar todos los recursos en esta parte y pues se va a quedar ahí un buen rato. Puede que se tarde y devuelva algo o puede que se tarde y ya no devuelva nada, ¿no? Es ahí donde se crashea su máquina. Ok, aquí está, para 1, 1, para 2, 2, para 3, 6, para 4, 24 y 5, 120 y así sucesivamente.
Esta es una buena forma de ver, ¿no?, cómo puedo este tipo de funciones realizar. Solo es tener la idea clara de qué hace cada parte. ¿Ok? Entonces, aquí estamos viendo esto, lo que es el factorial. Es interesante esta función. De hecho, los que lo han visto, los matemáticos que lo han visto, muy interesante esta secuencia de números. Ok, la otra. Otro tipo de, a ver, de este tipo de secuencias es Fibonacci. Otra secuencia de números que ya no es la multiplicación sucesiva, es la suma de los valores resultantes sucesivos. ¿Qué se refiere? Tengo Fibonacci de 1, que es 1. Para 2 es 1 también. Para 3 va a ser la suma de los dos anteriores, de los dos resultados anteriores. 1 más 1, 2. Para 4, la suma de los dos resultados anteriores. Este 1 y este 2. 3. Para 5, lo mismo. El resultado de los dos anteriores. 2 más 3, 5. Para 6, 3 más 5, 8. Entonces es una secuencia diferente, ¿no? No es algo que yo pueda seguirle el ritmo, no es de 2 en 2, que vaya de 3 en 3. Es la suma de los anteriores dos resultados. Eso es igual a la secuencia matemática. Entonces, ¿qué se puede implementar? Obviamente, y va así. Entonces, a comparación del factorial, empieza en 1. No hay un factorial de 0. Tendría que ser números negativos, entonces no existe. ¿Cómo lo hacemos? Aquí tenemos nuestra función fib. Ingreso un número, le pregunto si es que es menor a 1. ¿No? Si fuera 0 ya es suficiente para que no retorne nada. Bueno, para que retorne nada, de hecho. Si fuera menor que 3, va a retornar 1. ¿No? Si es que es 2 o 1, va a retornar 1. Ok. Elemento va a ser igual a elemento. Estoy haciendo una asignación de valores múltiple. Entonces, es elemento 1, al igual que el elemento 2, van a valer 1. Tengo mi suma que inicia en 0. Para cada elemento en un rango de 3 para adelante, esto es lo que estoy comparando desde aquí, desde este punto. Estos dos ya no los voy a contar. Ok, de 3 para adelante voy a hacer hasta n más 1. Ya hemos visto el porqué. Para aumentar ese número más, y que no sea un rango, un número menos de como suele ser el rango. Ok, ¿qué hago internamente? Sumo los elementos, ¿no? 1 más 1, inicia siempre en 1. Entonces va a ser esto, 1 más 1, mi suma va a ser 2 hasta este punto. Y cambio los elementos. El elemento 1 va a tener lo que tenía el elemento 2, y mi elemento 2 va a tener la suma. Entonces estoy haciendo ese swapping de valores, o de la simplemente asignación múltiple, ¿no? Desde acá y desde acá. Ok, entonces dependiendo cómo vaya esto, al final me va a retornar la suma, y esto es una prueba. Para cada n en un rango del 1 al 10, voy a ir probando entonces para cada elemento, del 1 al 10, cuál es su Fibonacci. Ok, entonces para, no sé, para 4, por ejemplo. Vamos a venir acá, copiarlo igual. Hemos hecho en 13 líneas el factorial. Ok, el Fibonacci, 15 líneas, ¿de acuerdo? Ok, ¿qué hago? Voy a pasarle acá como parámetro 4. ¿4 es menor que 1? No. ¿4 es menor que 3? No. Elemento va a ser elemento 1. Entonces, los elementos 1, elemento 2 van a valer 1. Suma 0. Para cada elemento en un rango de 3
hasta 4 más 1, 5. Ok, entonces va a ser del 3 al 4. Ojo, si esto es 5, va a venir del 3 al 4. El rango siempre se le disminuye 1, entonces va a ir hasta máximo el 4. Suma va a ser elemento 1 más elemento 2. Ok, en este punto mi suma va a ser 2. Ok, para elemento es como inicia en 3. Ok, 0, perdón, 3 está en el rango de 3 a 4, sí. Elementos se van a sumar. Y acá. Elemento 1 va a tener lo que tenía el elemento 2, es decir, 1. 1, 1 y mi elemento 2 va a tener 2. No, mi suma que se está asignando. 2. Ok, paso al siguiente. 4. 4 está en el rango de 3 a 4, sí. Entonces mi suma va a ser esa. Elemento 1 más elemento 2. 2 más 1, 3. Tengo acá. Elemento 1 va a tener lo que tiene elemento 2. ¿Cuánto tiene elemento 2? 2. Y lo que tiene suma es 3. Eso va a ir al elemento 2. 3. Suman 1. 4, 5 está dentro del rango. No. Entonces va a venir acá. Y mi suma es... ¿Cuánto era? 2 más 3. 6. Si es que no estoy mal. 2 más 3. 6. No, 5. A ver qué he hecho acá. 3, elemento 1, elemento 2 es 2. Mi suma era 2. Me van a cambiar los elementos. Era este va a ser 1, 2, 2, 3. Ok, 3. Entonces mi suma es ahorita 3. Se hago lo mismo acá. Vamos a ponerlo acá para no borrar. Me imprima el Fibonacci. Aquí me imprime el Fibonacci de 3. De 4, perdón. Y una mala impresión de algo, pero a ver, vamos a ver. Vamos a hacer correr. Voy a borrar esto. Ya. Vamos a borrar mejor porque no veo nada. Primer elemento, sí, efectivamente es 3. De esa forma entonces va a ir dando vueltas, va a ir aumentando, va a ir cambiando. Y bueno, esta es la otra prueba, ¿no? La de aquí abajo de 1 al 10. Para 1 es 1, para 5 es 5, 6 8, 7 13, 8 21, 9 34. Y así. ¿Alguna duda que tengan hasta este punto? Ok. Entonces, estas funciones, si bien son interesantes, parten de algo más, de un término más grande que se podría decir. A esto se le denomina lo que es recursividad. Este tipo de funciones que utilizan a sí mismas para retornar otra cosa. Entonces van dando vueltas en sí mismas. Ahora, ¿cuál es un ejemplo clave de esto? Por ejemplo, si se pueden imaginar tal vez una bola de nieve que está en el pico más alto de, no sé, del Himalaya, no sé. Si esa bola de nieve empieza a rodar hacia abajo, va a ir creciendo. Cada que rueda va a ir creciendo un poco más, un poco más, un poco más, hasta llegar hasta abajo. Entonces, esa es la idea de recursividad, que se utilice a sí misma y que genere más resultados. Y cada vez
que va rodando, por ejemplo, va generando un elemento más grande. Entonces, en cada rueda, en cada giro, se hace más grande. Eso es la parte clave de lo que es recursividad. Siempre va aumentando. Entonces, hay que tener ciertos puntos para evitar que sea como un ciclo infinito. Si yo haría una recursividad y nunca le pongo un fin, por ejemplo, la bola de nieve, pues nunca va a terminar de crecer, ¿no? Pues posiblemente, no sé, haga un desastre increíble. Es como un ciclo infinito, nunca va a terminar y mi máquina se va a morir, en otras palabras. ¿No? En la cuestión de recursos, mi máquina no va a resistir tantos giros, digamos. Ok, entonces esta recursividad es esa técnica donde una función se va a invocar a sí misma. Hemos visto los dos ejemplos. Son los más básicos para la parte de recursividad. El factorial, que es la multiplicación sucesiva, y el Fibonacci, la suma de los dos elementos anteriores. Entonces podemos hacer esto mediante funciones recursivas. Para el primer caso, en este punto vamos a ver primero Fibonacci, el que acabamos de hacer. Entonces, ¿cómo va la función? El Fibonacci de un elemento es la suma del elemento anterior con la suma del elemento anterior, digamos. 2 veces, menos 2 veces, menos 1. Entonces, suponiendo la función recursiva, a comparación de nuestro código anterior, mi función es esta. ¿Qué es lo que sucede con recursividad? Como se va llamando a sí mismo, voy a necesitar simplemente utilizar el mismo nombre de mi función. De esa forma se hace más pequeño mi código. Es más limpio, se podría decir, a comparación de este código que tenía mis 15 líneas, bueno, hasta acá contando, ¿no? Hasta la 12, por ejemplo, son 12 líneas de hacer parte por parte. En este caso son 3, 4, 5, 6 líneas, la mitad. Más legible si se entiende, ¿no? Si se entiende qué es lo que hace. Ok, entonces vamos viendo este Fibonacci. Le paso un número, le digo, si el número es menor que 1, retorna nada, y si es menor que 3, retorna 1. Si no, va a retornarme el Fibonacci de ese número menos 1 más el Fibonacci de ese número menos 2. Entonces, va a partir de acá, hemos visto que se pueden llamar funciones dentro de funciones. En este caso va a llamar a mi misma función dentro de mi misma función. Entonces, Fibonacci vamos a hacer la prueba con un número, con el 4, puede ser tal vez con el 3, perdón, con el 4. Vamos a quitar esto. Y bueno, voy a definir acá 4. 4 es menor que 1, no, menor que 3, no. Entonces, voy a venir acá. Ok, Fibonacci, ¿de qué? Este punto se va a ir partiendo. Más el Fibonacci de otra cosa. Ok, 4 menos 1 es 3. 4 menos 2, 2. Bien, entonces parto de nuevo. Vengo hasta acá para el Fibonacci de 3. 3 es menor que 1, no. 3 es menor que 3, no. Viene acá y pues hace lo mismo, vuelve a partir esto, hace todo esto de nuevo. Entonces, acá hace Fibonacci de 3 menos 1 más mi Fibonacci de 3 menos 2.
Y ojo, esta sigue, ¿no? Aquí pendiente. Pero acá. Y de este Fibonacci más, este Fibonacci 2 también tengo que hacer lo mismo. ¿Ok? Esto va a ser lo mismo. Para 2, entonces. Vengo acá. ¿2 es menor que 1? No. ¿2 es menor que 3? Sí. Entonces me va a retornar 1. Acá ya no necesito hacer Fibonacci. Esto va a retornar 1. ¿He terminado? No. Nos faltan estas dos partes. Fibonacci de 2. 2 es menor que 1, no. 2 es menor que 3, sí. Acá va a retornar 1. Más el Fibonacci de 3 menos 2. 3 menos 2 es 1. 1 es menor que 1, no. 1 es menor que 3, sí. Me va a retornar 1. Y así. Entonces va a guardar los valores, los va a tener ahí y ahí está. Mi suma final es 1 más 1 más 1. El Fibonacci de 4 es 3. Si ejecuto esto, no lo he impreso. Ok, lo he hecho, pero no lo estoy mostrando. El Fibonacci de 4. Va a hacer todo esto y ahí está. El Fibonacci de 4 es 3. De esta manera se hace. Entonces, si entienden cómo funcionan este tipo de ejecuciones recursivas, es así de sencillo. Internamente hace todos estos cálculos. Ahora, imagínense, es igual, ¿no? Si yo le paso un valor muy grande, cuando es recursivo, mis recursos de memoria de mi máquina se van a agotar en algún punto. Imagínense, yo le paso, esto es para 4, se han hecho 3 líneas, ¿no? Imagínense para, no sé, para 10. Ok, hago Fibonacci de 10, de Fibonacci de 9 más Fibonacci de 8. De acá de 9. Hago Fibonacci de 7, Fibonacci de 8. Del 7. Hago Fibonacci de 5, de 6. De 5 hago de 4, de 3 y de 4. De 3 hago de 1, de 2 y así, ¿no? Entonces para cada uno va partiéndose. Entonces si es muy grande, mi cálculo va a ser realmente exhaustivo y mi máquina pues puede que no sea muy buena y aunque sea muy buena también tiene sus límites, se va a parar, ¿no? En algún punto va a crashearse y se va a quedar ahí estática. En el mejor de los casos se queda ahí, en el peor de los casos mi máquina se muere. Ok, entonces hay que considerar estas cosas cuando hacemos funciones recursivas. Esto es entonces para Fibonacci. Y acá está el factorial. Otra función, el factorial, hemos visto que es una multiplicación sucesiva hasta llegar a ese punto. Ok, tengo otra función entonces, factorial, en lugar de mis 12 líneas, que era la anterior creo, o 13 líneas. Aquí tengo 2, 3, 4, 5, 6 linecitas, no igual la mitad. ¿Qué hago? Pregunto. Si n es menor que 0, no hago nada. Si n es menor que 2, retorno 1. Y si no, pues retorno n por el factorial de n menos 1, de mi anterior número, ¿no? Básicamente. Entonces lo mismo. Si yo le paso 3, ya 3, va a venir acá. 3 es menor que 0, no. 3 menor que 2, no. Va a ser 3 por factorial de 3 menos 1, factorial de 2. Viene acá. 2 es menor que 0, no. 2 es menor que 2, no. Entonces va a ser 3 por 2 por, otra vez el factorial de 2 menos 1. 2 menos 1, 1. Factorial de 1. 1 es menor que 0, no. 1 es menor que 2, sí. 1. Entonces va a ser 3 por 2 por 1. 3 por 2, 6. Por 1, 1. Ay, perdón, 3 por 2, 6. 6 por 1, 6. Y es así. Si yo le voy a correr esto con 3, va a mostrar eso, ¿no? 6.
Vamos a poner acá abajito. Y que me muestre el factorial. Mostrar el del 4 y aquí está, ¿no? 3 del Fibonacci y el 6 del factorial de 3. Eso entonces para considerar en estas funciones recursivas. Puede haber más, obviamente. Estos son ejemplos básicos de recursividad. Creo que hay un ejemplo por acá. ¿Alguna duda que tengan con esta parte de funciones recursivas? Ok, entonces como punto clave hemos visto que podemos invocar otras funciones, incluso hemos visto en recursividad que se pueden invocar a sí mismas en otra función, una función dentro de otra. Lo otro, las funciones recursivas son más limpias, se consideran más elegantes y pues divide obviamente mi código en trozos pequeños. Hay que considerar que siempre, ojo, siempre cuando hacen funciones recursivas tienen que tener un caso base, se les suele llamar así. Es el punto en el que mi función va a terminar de ejecutarse. Si yo no tuviera este punto, va a seguir haciéndolo y va a crecer y nunca va a parar. Entonces siempre tengo que tener un punto base. En ambos casos lo tengo, ¿no? Está ahí, es un número estático y no va a pasar de ahí. Entonces, eso en recursividad se denomina caso base y lo demás es la parte recursiva. ¿Ok? Me dice, no, tengo que considerar que también consume mucha memoria porque obviamente va haciendo múltiples ejecuciones de código. Aquí tengo lo del factorial. Aquí tengo un ejercicio, factorial de n, retorno de factorial de n-1, esto es el factorial de 4, es lo que hemos hecho. Ahora, ¿qué pasa acá? Factorial de 4, ok, estoy haciendo mi factorial y no tengo un caso, más bien no lo he hecho correr en mi consola. Hay un error porque hay muchas corridas, no tengo un caso base, entonces va a seguir ejecutándose siempre. Va a ser números negativos, no va a ir restando y va a ser números negativos, puede que me salgan alguna monstruosidad por ahí. Entonces, esto está mal. Lo otro, tengo una función a, si es mayor a 30, retorno 3, si es que no, una a más función de a más 3. Entonces, esto va a ir aumentando más bien. Empiezo en 25 y va a ir aumentando. 25, ¿es mayor que 30? No. 25 más. 25 más 3, 25, 28, ¿ok? 28 es mayor que 30, no. 25 más 28 más 28, 29, 30, 31. 31 es mayor que 30, sí. Entonces, 3. 25, a ver, 25 más 28 más 3, 56. Exacto. Entonces son formas de hacer. Siempre tiene que haber un caso base. Y en funciones con Python se suele hacer de esta manera, ¿no? Simplemente un caso y le devuelvo algo. Vamos a ver si tenían dudas, no sé. Ok, no tenían dudas, qué bueno. Eso entonces hasta este punto. Hasta aquí quedaríamos el día de hoy. Ya mañana continuamos con el siguiente contenido. No tienen más tarea que hacer que resolver sus módulos 1, 2 y 3. Tendrían que ya tenerlos con los quiz y los tests respectivos. ¿Ok? Y okay. En todo caso ya hemos visto funciones recursivas y ya mañana vamos a ir viendo lo que son otros tipos de datos. Ok. Si no hay más dudas, entonces hasta acá quedaríamos. Bien, entonces nos vemos. Se cuidan. Chao, chao.